Buenas muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, abogada. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Sí, abogada, todo bien, gracias. Todo bien, abogada. Bueno muchachos, ya están marcados los que están presentes. Vamos a continuar, con la parte de las disposiciones generales de las obligaciones y contratos mercantiles y el tema de hoy vamos a hablar un poco sobre la mora. Vamos a recordar conceptos sobre la mora, mora del deudor, pero en especial énfasis en relación a la mora del acreedor. Nos vamos a ubicar en el artículo 695. Pero antes de eso vamos a repasar un poco los par de artículos que iniciamos ayer sobre las características de las obligaciones mercantiles. Vamos a ver quién me ayuda con una de las características de las obligaciones mercantiles. Que es onerosa. Bueno, que siempre va a ser. Muy bien, Astrid. Una de las principales características de las obligaciones es que son esencialmente onerosas. No pueden existir obligaciones mercantiles gratuitas. Todas las obligaciones mercantiles deben de tener un contenido económico. O por lo menos, si no lo tienen al momento de constituirse la obligación, podría definirse a futuro el contenido económico de esa obligación. Vamos a ver quién me dice otra característica de las obligaciones mercantiles. Debe de ser que el objeto debe de ser de las cosas mercantiles. Muy bien, es decir, el objeto de las negociaciones deben ser cosas mercantiles y ayer recordábamos un poco el tema de las cosas mercantiles, que son los títulos valores, la empresa y sus elementos y sus negociaciones y los buques. Muy bien, ¿qué otra característica podríamos mencionar? Que se debe establecer un plazo para el cumplimiento. Correcto, debe de establecerse un plazo para el cumplimiento y en el caso de que no se establezca, ¿cómo debemos entender cuándo se vence esa obligación? Como dijo abogada, que se le... Las obligaciones mercantiles deben de tener un plazo. No podemos dejar al arbitrio de una de las partes el cumplimiento de la obligación. Pero en el caso de que nos encontremos con una obligación mercantil sin plazo, ¿qué debemos entender? ¿Cuándo se vence la obligación? Debe ser el presidente. Y si no, el juez lo decide. No, No, o sea, si no hay plazo, se considera que se debe cumplir en el momento. Y si no, pues se da un plazo oportuno. correcto, correcto, muy bien. Es decir, si la obligación mercantil, correcto, depende de la naturaleza, muy bien. Termina la idea entonces, Carlos. Sí, o sea, si no en el tipo de obligación, entonces se debe cumplir en el momento. Y si por la naturaleza no se puede cumplir en el momento, entonces se le da un plazo que se considera oportuno. Y entonces, y si las partes no logran llegar a un plazo, entonces pues decidirá un juez. Exactamente, muy bien. O bien, en el caso de que hemos dejado el establecimiento del plazo, ya sea en manos del deudor o en manos del acreedor, en ese caso tendríamos la necesidad de acudir ante un juez para que él sea encargado de establecer el plazo en el cual se deba de cumplir con la obligación. Muy bien. Una característica más de las obligaciones de las vistas ayer. Capacidad, abogada. El interés público. No se equivocaron ustedes con derecho administrativo, muchachos. Ah, sí. No.
Abogada, que tiene un contenido económico. Sí, ya hablamos de eso, Diana. Ok, siento. Sí, no se me van a confundir, las obligaciones mercantiles no buscan un interés público. ¿Ok? Y Valeria, la capacidad, ¿a qué se refiere con capacidad? Depende, no creo que se confundió, a menos que me esté hablando de la capacidad para ser comerciante. Sí, de la capacidad para ser comerciante. Pero en realidad, otra de las características vistas ayer es que en las obligaciones mercantiles no puede existir un periodo de gracia. ¿Lo recuerdan? Sí, abogada, sí. Ok. Oye, y en eso nos quedamos. Olvidábamos el grado de diligencia. ¿Cuál es el grado de diligencia que debe existir en las obligaciones mercantiles? La de un comerciante en negocio propio. Exactamente, muy bien. Exactamente, muy bien, correcto. Y con eso acabamos el repaso de ayer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pasamos? Ok. Vamos al artículo 695. Vamos a ver, Valeria, 695. Voy, abogada. El acreedor incurrirá en mora cuando sin motivo legítimo no reciba el pago que se le ofrece, en la forma que después se indica, o no realice los actos necesarios para que a su vez el deudor pueda cumplir su obligación. Muy bien, si nos fijamos en este artículo, estamos refiriéndonos a la mora del acreedor y no a la mora del deudor. Creo que lo más común es que el deudor incurre en mora por la falta de pago, pero aquí estamos hablando de la mora del acreedor, es decir, es el acreedor el que no acepta el pago y hace que el cumplimiento de la obligación se retrase. Entonces hablamos de la mora del acreedor. Al igual que la mora, creo que ya lo hemos repetido en varias ocasiones cuando estudiamos obligaciones civiles, mencionábamos que era necesario que no solamente bastara el transcurso del tiempo para considerar que un deudor o un acreedor incurre en mora, sino que es necesario realizar reclamaciones judiciales o bien extrajudiciales a través de un notario público para hacer incurrir en mora al deudor, es decir, a través de requerimientos de pago judiciales o bien extrajudiciales. Pero en lo que se refiere a la mora del acreedor, obviamente no vamos a hablar de requerimientos de pago, sino de ofrecimientos de pago. Es decir, que para que un acreedor incurra en mora, será necesario hacerle el ofrecimiento del pago, ya sea de forma judicial o de forma extrajudicial, para hacerlo incurrir en mora. Y obviamente el estatus de mora produce ciertos efectos, que lo vamos a ver a continuación. Pero el artículo 695 nos dice que el acreedor incurrirá en mora cuando sin motivo legítimo no reciba el pago que se le ofrece. Es decir, cuando incurre en mora el acreedor, una vez hecho el ofrecimiento de pago y éste rechaza sin ninguna justificación recibir el pago. Pueden existir efectos de la mora del acreedor y de hecho es lo que nos menciona el artículo siguiente. Vamos a ver el artículo 696. Jaime. Voy, abogada. Artículo 696. La mora del acreedor pone a su cargo el riesgo del incumplimiento de la prestación por causas que sobrevengan y no sean imputables al deudor. Dejarán de correr los intereses y no se deberán los frutos de la cosa que no hayan sido percibidos por el deudor. El acreedor deberá resarcir los daños que por su mora hubiere ocasionado
y pagará los gastos de conservación y de custodia de la cosa debida. Los efectos de la mora se producen desde el día del ofrecimiento, si éste es declarado válido por sentencia firme. Vemos entonces que este artículo nos da una clara relación de cuáles son los efectos que puede producir la mora después de haberse hecho el ofrecimiento. Que quede claro, es decir, en qué momento incurre en mora el acreedor. Cualquiera diría que cuando se vence el plazo, un concepto común, pero en realidad la mora del acreedor acontece desde el momento en que se efectúa el ofrecimiento del pago y no tiene una justificación para negarse a recibirlo. ¿Cuáles son esos efectos que puede producir la mora? El primero de los efectos es el riesgo de la cosa. Si el acreedor incurre en mora, el riesgo de la pérdida de la cosa le corresponde al acreedor moroso. ¿Lo comprenden? ¿Está claro? Sí, abogado. O sea, que en caso de que el objeto del contrato, no sé, se arruine o lo que sea, Exacto. las responsabilidades del acreedor. Correcto. Una vez hecho el ofrecimiento por el deudor, ese es uno de los primeros efectos. Luego, como segundo efecto de la mora del acreedor, es que dejan de correr los intereses. El segundo de los efectos es que dejan de correr los intereses. Es decir, si estamos hablando de que la obligación consiste en el pago de una cantidad de dinero y el acreedor no la quiere recibir, pues a partir del momento en el que se hace el ofrecimiento, los intereses dejan de... Y en el caso que lo que se deba entregar es una cosa que genere frutos, pues también los frutos no se deberán entregar al acreedor. ¿Ok? Sí. Aparte de estos, también podríamos mencionar como efectos de la mora que el acreedor asumirá los gastos del resarcimiento de los daños. Aparte de eso, deberemos sumarle los gastos de conservación y de custodia de la cosa debida. Abogada, dijo, ¿cuál fue el último que dijo? ¿Puede repetir? Aparte del resarcimiento de los daños y perjuicios, le debemos sumar los gastos de custodia y de conservación de la cosa. ¿Listo? Sí, Ok. Ahora, es importante que resaltemos que el ofrecimiento hecho al acreedor debe de reunir ciertas condiciones indispensables. Si esas condiciones no se dan, no podríamos hacer incurrir en mora al acreedor. Es decir, que el ofrecimiento mal hecho pues no produce el efecto de la mora. Es decir, si en realidad queremos que nuestra cuenta deje de correr intereses, si en realidad queremos de que la deuda se extinga, será necesario hacer un ofrecimiento del pago al acreedor
con todos los requisitos indispensables para su validez. Así lo señala el artículo 697. Este artículo 697 nos dice cuáles son las condiciones indispensables para que pueda efectuarse el ofrecimiento. Sí, Valeria. Abogada, ¿en qué caso un acreedor no aceptaría el pago? O sea, puede ser que maliciosamente tenga la intención de no aceptar el pago, o puede ser que difiera en cuanto a la cantidad de dinero debida. Puede ser que él crea que sea más y el deudor crea que sea menos, pero si el deudor en realidad tiene la certeza de que la cantidad ofrecida es la correcta, pues puede perfectamente hacer el ofrecimiento. Obviamente, la disputa, la discusión, si es más o menos, tendrá que dirimirse ante los juzgados. Y una vez obtenida la sentencia y determinada cuál era la cantidad exacta, pues podríamos hablar de los efectos de la mora. ok, gracias. Bien, veamos el artículo 697, Diana. Que dice, para que el ofrecimiento sea válido, se requiere, número 1, que se haga el acreedor capaz de recibir o a quien tenga la facultad de recibir por él. 2, que se realice por quien pueda válidamente cumplir. 3, que comprenda todo lo debido, incluyendo en su caso los frutos y los intereses, más la cantidad necesaria para cubrir los gastos que sean por cuenta del deudor. 4, que la obligación sea exigible. 5, que la oferta se haga personalmente al acreedor o en su domicilio. Y 6, que se efectúe por medio de un notario o de funcionario judicial. El ofrecimiento puede subordinarse a la liberación de los bienes dados en garantía. Exacto. En realidad es fácil aprenderse este artículo. Yo generalmente les hago esta recomendación para que lo aprendamos. ¿Cuáles son los requisitos para que podamos hacer un ofrecimiento? Veamos, ¿a quién se le hace el ofrecimiento, muchachos? Al acreedor. Correcto. ¿Quién le hace el ofrecimiento? El deudor. Correcto. ¿Qué le ofrece? El pago. Completo, todo lo debido, una cantidad completa, porque no pueden hacerse ofrecimientos parciales. ¿Ok? Entonces, ¿a quién se lo ofrecemos? Al acreedor. ¿Quién lo ofrece? El deudor. ¿Qué le ofrece? Todo lo debido. ¿A dónde se lo ofrece? A su persona o a su domicilio. Correcto. Muy bien. ¿Cuándo se lo ofrece? Cuando se establezca el contrato. No. Bueno, Pero- no, sí, no, Valeria, tiene razón, el contrato lo dice, pero lo que dice el contrato es la fecha de vencimiento, correcto. ¿Y cuándo debe de hacerse el ofrecimiento? dentro del plazo. Una vez vencida la obligación. Por eso el numeral 4 del artículo 697 nos dice que la obligación sea exigible. ¿Qué significa que la obligación sea exigible? O sea, que por ejemplo, si dice que es el 20 de febrero, no puedo exigirlo o sea, antes de ese momento porque no es exigible la obligación en ese momento aún, sino que es exigible el 20 de febrero. Exactamente, eso es. Es decir, ¿cuándo se le ofrece entonces? Cuando sea exigible. ¿Y cuándo es exigible? Una vez vencida la obligación. Muy bien. Ahora, ¿y acompañados de quién vamos a hacer este ofrecimiento? Un notario o un funcionario judicial.
Exactamente. Entonces vemos que este artículo nos dice cuáles son los requisitos para que el ofrecimiento sea legal. Tenemos que ofrecerlo al acreedor. Lo tiene que ofrecer el deudor. Le tiene que ofrecer todo lo debido. En el momento en que la obligación sea exigible, personalmente o en su domicilio y acompañada de un funcionario judicial o bien de un notario público. Una vez hecho el ofrecimiento en legal y debida forma, en el caso de que la obligación esté siendo garantizada por alguna de las garantías, el ofrecimiento tiene como consecuencia la liberación de los bienes dados en garantía. Es decir, una vez efectuado el ofrecimiento en legal y debida forma, garantías otorgadas para garantizar, valga la redundancia, la obligación, deben ser liberadas. ¿Cuáles podrían ser esas garantías? Pues pueden ser prendas, pueden ser hipotecas o pueden ser fianzas. En el caso de que se haga el ofrecimiento en legal y debida forma, las garantías deben ser canceladas o liberadas. ¿Comprendido? Sí, abogado. ¿Cómo así, abogado? O sea, el deudor recoge en este caso los bienes que dio en garantía. Sí, tendrían que liberarse. Por ejemplo, si la obligación está garantizada con una prenda y el deudor hizo el ofrecimiento en legal y debida forma, ¿qué tendría que hacer el acreedor? Sí, devolverle el bien. Exactamente, esto significa liberar la garantía. Sí. ¿Ok? Gracias. Bien. ¿Preguntas, muchachos? No, abogado. Bien, vamos al artículo 698. El artículo 698 nos habla básicamente que existen dos tipos de ofrecimientos. El ofrecimiento real y el ofrecimiento a requerimiento de recibir. Veamos qué nos dice ese artículo, Carlos Cobos. Ahorita va. El artículo 698 dice, si la obligación tiene por objeto dinero, títulos, valores o cosas muebles que deban entregarse en el domicilio del acreedor, el ofrecimiento deberá ser real. Si se tratara de cosas muebles que hubieran de entregarse en otro lugar, el ofrecimiento se hará por el requerimiento de recibir, que se hará constar en acta de la que se dejará copia al acreedor. Muy bien, vamos a ver. ¿Lo podrá explicar, Carlos? Perdón, abogada, se me fue la... Ahorita, es que se me está descargando la compu. Sí, dice que si dinero o títulos de valores, cosas muebles. Imagino que los títulos de valores pues hace referencia a los de Mercantil 1, ¿verdad? Los pagarés y esas cosas. Correcto. O sea, Pues, si lo que tenemos que ofrecer o si lo que tenemos que entregar es dinero o títulos valores, ¿qué tipo de ofrecimiento vamos a utilizar? Deberá ser real. Correcto, el ofrecimiento real. Porque ¿qué significa real? Viene de la palabra res, de cosa, de entrega de la cosa. Entonces hablamos de un ofrecimiento real. Pero si lo que debemos entregar es un inmueble, no lo podemos arrastrar un inmueble y llevárselo a la casa del acreedor. ¿Qué tipo de ofrecimiento tendrá que hacerse?
por el requerimiento de recibir y se va a constar en un Exactamente. acta de la que se deja Exactamente. copia al acreedor. Exactamente, Ah, muy pues bien. me imagino que cuando se realiza el ofrecimiento, pues siempre se consta en un acta y se le deja copia al acreedor, pues para justificar, me imagino, el ofrecimiento, porque como no lo puede llevar, como dice usted, los bienes inmuebles. Exactamente, eso es, Carlos. Muy bien. ¿Comprendido todo, muchachos? Sí, abogada. Ok, vamos al siguiente artículo, Astrid. Artículo 699. Artículo 699. Si el acreedor se niega a admitir el ofrecimiento real o no se presenta a recoger las cosas después de haber sido requerido para ello, el deudor podrá liberarse por el procedimiento ordinario de consignación o depositando las cosas en un establecimiento bancario. Si se tratara de dinero o títulos valores, bueno, en un establecimiento bancario se tratara de dinero o títulos valores, o en almacenes de depósitos si es de otra cosa cierta. Si en el lugar de cumplimiento no hubiera establecimiento bancario o almacén de depósito, para depositarse la cosa en un comerciante establecido. La consignación o el depósito, si son aceptados por el acreedor o declarados válidos por sentencia firme, liberarán el deudor y son irrevocables. Muy bien, vamos a ver, Diana. Perdón, Astrid. Bueno, en caso de que el acreedor se niegue al ofrecimiento real y no lo quiera aceptar, el deudor puede ir, en caso de que sea dinero o títulos valores, a dejarlo a un establecimiento bancario. En caso de que sea una cosa, debe dejarlo en un depósito, ya sea una cosa cierta. Es correcto. Y si en el lugar de cumplimiento no se hubiera establecido, se podrá dejar con un comerciante ya establecido. Y en caso de que se dé este tipo de pago, liberarán al deudor y estos ya no son irrevocables, o sea que el acreedor no puede decirte que él está en modo y que él no ha pagado. Exactamente. Es decir, en el caso de que hagamos el ofrecimiento y el acreedor no quiere recibir, pues el deudor podrá ir a depositar lo debido o bien en un establecimiento bancario, si se trata de dinero o de título valores, pero si se tratara de otro tipo de cosas, lo podría dejar en un almacén de depósito. Pero si en el lugar donde estuviere no hubiere ni bancos ni almacenes de depósito, por lo menos deberá dejarlo en el establecimiento de un comerciante de los mejores establecidos en la localidad. Es decir, por muy abandonada que sea una aldea, siempre habrá un buen negocito bien montado en la aldea. A eso le llamaremos un establecimiento de un comerciante bien establecido. Ahí perfectamente podríamos consignar el ofrecimiento. Obviamente dejar constancia de que hemos hecho el ofrecimiento tal como lo hemos señalado anteriormente. ¿Tienen preguntas? ¿Está claro? Sí, abogada, pero se tiene que, o sea, consignar de que se hizo el ofrecimiento. ¿Qué pasa si, o sea, yo le ofrecí la cosa, pero me la sigo quedando, por ejemplo, o sea, que la tengo en mi establecimiento o en mi casa? Claro, eso puede suceder también y usted tendría el derecho de cobrar los gastos de conservación y de custodia. Ah, ok. Claro que sí. Yo estoy un poco confundido con el propósito exacto del depósito, o sea, Es decir, por ejemplo, si lo que yo debo es dinero, Ángel, ajá. guardar dinero en la casa hoy en día es muy peligroso. Aunque hecho el ofrecimiento, si se me perdiera el dinero, si me asaltaran, ¿de quién es el riesgo? Del acreedor. Exactamente, es decir, si es cosa de él, me robaron, pero yo ya le había hecho el ofrecimiento y como él incurrió en mora, pues él asume el riesgo. Pero para no perder y querer cumplir, en lugar de tener el dinero guardado, mejor yo lo deposito en una institución bancaria. Sí. A nombre del acreedor, obviamente, porque no lo voy a depositar a nombre mío, sino que tendría que estar a nombre del acreedor.
Y si se tratara de algo, de cosas, muebles, que no puedo yo guardarlas porque necesitan un almacén especial, pues en ese caso tendríamos que hacer la consignación o hacer el depósito en un almacén de depósito. Es que la vez pasada anduve en un almacén de depósito, estaba viendo que inclusive alquilan refrigeradores para gente que ocupa guardar, entonces, Sí, otro tipo de mercancía ahí. correcto. Los almacenes de depósito son aquellas instituciones que nos brindan las condiciones apropiadas para poder guardar algún tipo de mercancía en particular. Por ejemplo, el café necesita unas bodegas especiales donde no hay humedad, donde queden protegidos. De hecho, tenemos Almacafé, que es un almacén de depósito de café. También tenemos depósitos de tabaco, de hojas de tabaco, que necesitan bodegas especiales de almacenamiento. Dependiendo de la cosa, tendríamos que elegir si lo depositamos en un banco o lo depositamos en un almacén de depósito. Y si en el lugar donde estamos no tenemos nada de esto, pues por lo menos lo vamos a dejar en el mejor establecimiento mercantil del lugar. Sí, Diana. Abogada, pero digamos que dejo ese depósito, por ejemplo, en café, todos los gastos, porque tiene que pagar para poder dejar el producto ahí, ¿esos gastos incurrirían como yo, como ser acreedora o no? Claro, ¿quién asume los gastos, muchachos? El acreedor, si está en mora, el acreedor. Exactamente, así es, Diana. Es decir, todos los gastos en los que se incurra para la conservación de la cosa deberán ser al final asumidos por el acreedor. Ok, vamos al siguiente artículo. Artículo número 700. Vamos a ver, Ángel Irías. 700, ¿verdad? Sí. Las cosas que sean deteriorables o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenadas después de hecho en vano el ofrecimiento de las mismas. La enajenación se hará más señalada para la prenda. El precio se dará a disposición del acreedor. Muy bien, Bueno, supongo que se refiere a que obvio, como lo dice ahí, pues si son cosas difíciles de guardar y tal vez creo que lo que decía usted, no hay me imagino que un depósito que lo logre conservar como debe ser, podrá ser enajenada. correcto, muy bien. Es decir, y el procedimiento de la enajenación será el mismo procedimiento de las cosas dadas en prenda. Es decir, el procedimiento será a través de la subasta pública. Ahora, ¿qué hacemos con el dinero, con el producto de la subasta? ¿Qué hacemos con el producto de la subasta? Se le puede eso al acreedor, abogada. No, ya hicimos el ofrecimiento, Valeria. Okay. Sí. Ya lo hicimos. Entonces, ahora, pero como las cosas eran de difícil conservación, la tuvimos que vender. Ahora, ¿qué hacemos con el producto de la venta? Se depositará a disposición del acreedor. Exactamente. O bien se deposita, al igual que en el artículo anterior, en una institución bancaria, o bien en el establecimiento mejor constituido. ¿Listo? Sí. Ok, vamos al artículo 701, Alexis. Sí. Artículo 701. En las obligaciones de hacer, el acreedor será constituido en mora mediante requerimiento de que reciba la prestación o de realizar por su parte los actos necesarios para hacerla posible.
Ok, de hecho, hemos mencionado anteriormente que tenemos dos tipos de ofrecimientos, el ofrecimiento real y el ofrecimiento a requerimiento de recibir. Este artículo nos habla básicamente de aquellas obligaciones de hacer. No son obligaciones de dar, sino que son obligaciones de hacer. En ese tipo de obligaciones, ¿qué tipo de ofrecimiento tendríamos que realizar? ¿El ofrecimiento real o el ofrecimiento a requerimiento de recibir? A requerimiento de recibir, porque de dar no se puede, porque no es un objeto. Exactamente, muy bien. Sería requerimiento de recibir o por lo menos requerirle para que el acreedor haga lo necesario para que el deudor cumpla con su obligación. ¿Listo? Sí. Permítame un segundito, ya regreso. Bien, vamos a continuar. Artículo 702. Valeria. Voy. Creo que ese es el que acabamos de... no, perdón, me equivoqué. Sí. Será nulo todo pacto que excluya o limite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil por dolo o culpa de su personal o de terceros a quienes utilicen el cumplimiento de las obligaciones propias de su giro o la que resulte de la violación de normas de orden público. Ok, este artículo es bien importante porque nos está hablando de cuándo, cómo considerar una cláusula nula. Es decir, serán nulos, dice, todo pacto que excluya o limite de antemano la responsabilidad de una empresa mercantil por dolo o culpa de su personal o de terceros a quienes utilice en el cumplimiento de sus obligaciones propias de su giro. En otra condición para considerar que los pactos pueden ser nulos es cuando se violen normas de orden público. Es decir, aunque consten por escrito, estos pactos son absolutamente nulos cuando la empresa de antemano excluye o limita su responsabilidad de la empresa mercantil o la de su personal que utilicen el cumplimiento de su giro. Y la segunda situación es que se considerará nulo el pacto que violente normas de orden público. Ahora, vamos a explicar un poco más esto. En primer lugar, una empresa mercantil no puede limitar su responsabilidad.
Desde el momento en que es considerado como un comerciante, el comerciante se supone que es un profesional del comercio. Por lo tanto, asume las responsabilidades propias de su giro. Por ejemplo, si Valeria va a un banco y le da los datos al banco para que le hagan un depósito a Carlos Cobos, y el banco, en lugar de hacerle el depósito a Carlos Cobos, se lo hace a Diana, ¿de quién es la responsabilidad? Del banco. A menos que Valeria haya dado los datos equivocados, pero si Valeria dio los datos correctos y a pesar de eso el banco se equivoca en la transferencia, la responsabilidad será del banco. Ahora, si el banco nos dice que él no asume ninguna responsabilidad en caso de que le falsifiquen la firma y le cobren, le saquen dinero de su cuenta, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del usuario, de la cuenta o del banco? Del banco. Del banco, porque se supone que debe de pedir la identificación de la persona para que pueda realizar el retiro. A menos que usted haya dejado la libreta de cheques en su casa, no la haya guardado, se la hayan robado, usted no la reportó y hayan falsificado la firma. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, del particular. Exactamente. Ahora, si los falsificadores elaboraron un cheque aparentemente válido, pero el cheque es absolutamente falsificado, ¿de quién es la responsabilidad si pagan ese cheque? Del banco. Del banco. Entonces, cuando una empresa limita de antemano una responsabilidad que es propia del cumplimiento de las obligaciones de su giro, pues esa cláusula debe de ser absolutamente nula. Es como que vayamos a un banco, hagamos un depósito en una cuenta y el banco nos diga, mire, ¿sabe qué? Si quebramos, yo no le voy a pagar el depósito. ¿Será válida esa cláusula? No. Es absolutamente nula, aunque conste por escrito. ¿Comprendido esa parte, muchachos? Sí, abogada. Ahora, Abogada, y por sí, ejemplo, es que a mi papá le pasó algo bien gracioso. Bueno, gracioso pues, pero mi papá, mi abuelo y mi hermano tienen el mismo nombre, los tres. Porque lo único que es distinto es el último apellido, ¿verdad? El punto es que resultó que mi abuelo y mi papá solicitaron chequera nueva al mismo tiempo. Y mi papá fue a traerla, y le dieron la de mi abuelo y mi papá no se dio cuenta y empezó a hacer cheques. Y se los rebotaban porque no era la misma firma. Ahí es culpa del banco, ¿verdad? es culpa del banco porque le dio la libreta equivocada, totalmente, es culpa del banco. Se dio cuenta como al tercer cheque y bueno, ya pues logró arreglar, pero sí, fue bien gracioso. El abuelo fue el ganancioso porque sí tenía la libreta con buenos fondos. Sí. Ok, bien, ¿comprendida esta parte, muchachos? Sí, abogada. Ahora, decimos también que los pactos son nulos cuando se violenten normas de orden público. En este caso debemos entender qué es una norma de orden público. ¿Alguien podría decirme qué entienden por una norma de orden público? Lo que busca garantizar es el bien común de todas las personas, no solo de un particular en sí. Correcto, es de aplicación general, una norma de orden público es de aplicación general. Pero aparte de eso, una norma de orden público significa que no admite ningún tipo de negociación, ningún tipo de transacción. Por ejemplo, si existe el delito de violación a una mujer, ¿podrá la mujer perdonar al violador y evitar que el violador vaya a la cárcel?
No, pero tal vez no presente la presa. Eso no puede ser porque No, abogada. los delitos son normas de orden público. Es decir, que no pueden negociadas, no pueden ser transadas. Eso es una norma de orden público. ¿Quién me podría dar otro ejemplo de una norma de orden público? Que no admite negociación, que no admite transacción. abogada, por ejemplo, bueno, no sé si aquí entra eso, pero que usted mencionaba que si un cheque, por ejemplo, no rebota o no tiene fondos, no me acuerdo cómo es, lo pueden culpar de estafa. No sé si ahí entra eso. Que usted diga que eso sucede no es culpa suya, que una sociedad haga sus pagos y pues no reboten y eso y al final lo demanden por estafa y que quiera librarse de eso. Claro, es decir, todos los delitos tipificados en el Código Penal son de orden público, perseguibles por el mismo Estado a través del Ministerio Público y no podrían ser negociados. Pero también podríamos encontrar otro tipo de ejemplos fuera del orden penal. Podríamos hablar de temas ambientales, podríamos hablar de las prestaciones laborales, aunque entre comillas el trabajador negocia con el patrono el pago de las prestaciones, entre comillas porque no le queda de otra, peor es nada. Pero en estricto derecho, las prestaciones laborales no admiten ningún tipo de transacción. Eso se considera una norma de orden público. Los derechos del consumidor. Los derechos del consumidor se tienen la calificación de normas de orden público, que no admiten transacción. Entonces, comprendido el concepto de cuando estamos ante una norma de orden público y enfatizando en lo que señala el artículo 702, donde dice que serán nulo todo pacto que violente normas de orden público. Esto quiere decir que en el caso de que en un contrato se establezcan condiciones de transacción o de negociación en las cuales involucren normas de orden público, esas cláusulas, esos pactos serán absolutamente nulos. ¿Comprendido, muchachos? Sí, abogada. Ok. Vamos a cambiar de tema y vamos a entrar ahora a un concepto que le llamamos el derecho de retención. ¿Tiempo? ¿Qué hora es? Sí, falta todavía. El derecho de retención. ¿Han escuchado hablar del derecho de retención? No, abogada. ¿Qué les viene a la cabeza cuando hablamos del derecho de retener, derecho de retención? ¿Qué significa el derecho de retener? Como mantener en mi posesión, pues, A conservar algo, para conservar. como conservar un derecho. Exactamente. Como Un garantía. derecho. ¿Sí, Diana? Que retiene algo como garantía. Exactamente, muy bien, Diana. Es decir, el acreedor tiene el derecho de retener la cosa que le fue dada en garantía para garantizar la obligación que podría incumplir el deudor. Por ejemplo, si yo saco un préstamo en una casa de empeño y dejo empeñado mi reloj, la casa de empeño tiene el derecho de retener el reloj hasta que yo le pague, ¿sí o no? Sí, Sí, siempre es parecido al depósito porque en el depósito retienen prácticamente el producto, más o menos, ¿o no? Así es decir, en el contrato de depósito, que lo vamos a ver más adelante, el depositario, que es el dueño del
almacén tiene el derecho de retener la mercancía dada en depósito hasta que el depositante le pague los honorarios y también, en primer orden, pague los derechos tributarios sobre la mercancía. También el depositario ejerce el derecho de retención. Muy bien. Comprendemos entonces qué es el derecho de retención. Sí, abogada. Ok, vamos a ver, Jaime, artículo 703. Sí, artículo 703. El acreedor podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que, por razón de créditos vencidos que deriven de actos mercantiles, se hallaren lícitamente en su poder, o los que tuviere a la disposición por medio de título en valores representativos. El derecho de retención no cesará porque el deudor transmita la propiedad de los bienes retenidos. Ok, en este artículo nos dice que el acreedor tiene el derecho de retener la cosa, bienes muebles o inmuebles, dinero o títulos valores, hasta que el deudor cumpla. Pero para que ejerza el derecho de retención es necesario que se den ciertas condiciones. La primera condición, ¿cuál es? Que los créditos ¿Se han vencido? estén Deriven vencidos. de Muy actos bien. mercantiles. Ah, bueno, yo entendí. Correcto, muy bien. Dos, que deriven, que la obligación derive de un acto mercantil, correcto. Tres, Estén lícitamente en su poder. que estén lícitamente en su poder, correcto. Es decir, esas son las condiciones necesarias para que el acreedor pueda ejercer el derecho de retención. Que la deuda esté vencida, que proceda de un acto de comercio y que estén lícitamente en su poder. Pero, por ejemplo, si Astrid me debe dinero a mí y yo maliciosamente espero un descuido de Astrid, le agarro el celular para garantizar la deuda que me debe, ¿podré yo ejercer el derecho de retención sobre el celular? Creo que no, porque, o sea, no lo agarró como de Tienen que la estar forma lícitamente en su correcta. poder, abogada. O sea, que yo se los tuve que haber dado a usted y usted haberlo tenido desde antes. Exactamente, muy bien. Esas son las condiciones. Muy bien. ¿Listo? ¿Comprendido, muchachos? Sí, abogada. Ahora, este artículo tiene a su vez una excepción, que es el artículo 704. Vamos a ver, Diana. Dice, el derecho de retención podrá, me perdí. Ok, el derecho de retención podrá ejercerse por créditos no vencidos en los siguientes casos. 1. Cuando se declare al deudor en quiebra, suspensión de pagos o concurso, siempre que la deuda provenga de enajenación, reparación o conservación del bien retenido. Y 2. Cuando se haya decretado un embargo contra el deudor y no se encuentre bienes libres bastantes para practicarlo. Muy bien. Si se fijan, esta es la excepción. Anteriormente mencionábamos que el derecho de retención, para que pueda ser ejercido válidamente, es necesario que la obligación esté vencida. En este artículo, en el artículo 704, nos dice que el derecho de retención podría ejercerse aún cuando la obligación no estuviera vencida. ¿Pero cuáles son esos casos? Número 1, el deudor haya sido declarado en quiebra, en suspensión de pago o en concurso de acreedores. Y número 2, cuando se haya decretado un embargo contra el deudor y no se encuentren bienes suficientes para garantizar la obligación. Es decir, en el primero de los casos, cuando el deudor es declarado en quiebra y yo soy acreedora de una obligación y en mis manos tengo un carro que sirve de garantía y mi obligación todavía no la puedo reclamar porque no está vencida, ¿podré yo ejercer el derecho de retención sobre el carro, aun cuando la obligación no estuviera vencida,
si el deudor fue declarado en quiebra? Sí, porque con la quiebra prácticamente le dice que no le va a poder pagar. Así es, Carlos, es decir, si está declarado en quiebra, pues hombre, este señor ya no va a poder pagarme. No voy a ser yo tonta de liberar, de soltar lo único que tengo y que garantice el cumplimiento de mi obligación. Entonces, inmediatamente ejerzo el derecho de retención. Igual sucede con los otros casos. Si el deudor es declarado en suspensión de pagos o en concurso de acreedores, ¿alguien me puede decir o tienen clarísimo lo que es la suspensión de pagos y el concurso de acreedores? No, la verdad no sé. Creo que no sé si alguien más sabe. Ok, todos estos procesos son procesos judiciales. La quiebra, suspensión de pagos, el concurso de acreedores, son procesos judiciales que pueden ser iniciados por parte de los deudores para hacerle frente a sus obligaciones. Bueno, él se quiebra, la condición de quiebra la solicita el acreedor porque ya no puede hacerle frente a las obligaciones y pone a disposición del juez todos sus bienes para que se le pague a los acreedores. Obviamente el estado de quiebra tiene sus consecuencias. Ya no puede optar a créditos por un determinado tiempo, ya no podrá disponer de financiamientos de ningún tipo. Eso es la quiebra. En cuanto a la suspensión de pagos, obviamente el acreedor pide al juez que por un tiempo que el juez considere prudente, se le suspendan los cobros para poderse recuperar en ese tiempo y después, una vez vencido ese plazo, hará frente a todas sus obligaciones. Eso es la suspensión de pagos. Y el otro es el concurso de acreedores. El concurso de acreedores también es un proceso judicial donde el deudor pide al juez, o mejor dicho, pone a disposición para que el juez llame a todos los acreedores y de ahí se cobre lo que ajuste. Concurso de acreedores. En este concurso, obviamente, van a concursar los que tengan mejor derecho. Por ejemplo, sobre una finca, ¿quién tiene mejor derecho? ¿El acreedor hipotecario o un simple acreedor? El hipotecario. Correcto. Sobre un carro dado en prenda, ¿quién tiene mejor derecho? ¿El acreedor prendario o un simple acreedor? Prendario. Exactamente. Sobre un simple acreedor frente a los alimentos de un hijo, ¿quién tiene mejor derecho? Los alimentos. Correcto. Frente a un simple acreedor versus el pago de prestaciones laborales, ¿quién tiene mejor derecho? Las prestaciones. Exactamente, muy bien. Entonces, a eso llamamos concurso de acreedores. ¿Cómo, chicos? Sí, Ahora, el segundo de los casos es cuando se haya decretado ya un embargo por parte de un tercero. Eso significa que ya existen persecuciones por parte de terceros. Y aunque mi deuda todavía no esté vencida, pues yo voy a tener el derecho de retención porque ya me estoy dando cuenta que andan otros acreedores embargándole los bienes al deudor. Pues ante eso, pues no voy a ser tonta de no retener la cosa para garantizar mi obligación. Vemos entonces que estos son los dos casos en los que procede la excepción al derecho de retención. El derecho de retención se ejerce cuando la deuda está vencida, pero excepcionalmente se puede ejercer cuando el deudor incurre en quiebra, en suspensión de pagos o en concurso de acreedores o existe persecuciones por parte de terceros.
¿Lo tienen claro? Sí. Ok. Vamos al artículo 705, Carlos. Ahorita va. El artículo 705 dice, el derecho de retención cesará. El derecho de retención cesará si el deudor consigna el importe del adeudo que se le reclama o da garantía real por él, o si el acreedor no ejerciera las acciones que le corresponden contra el deudor dentro de los 15 días que sigan a la fecha en que se hubiera negado a devolver la cosa. Ok, vamos a ver, Carlos. Bueno, básicamente el artículo dice que la retención como tal, o sea, el derecho que tiene el acreedor de retención, pues va a cesar si el deudor pues prácticamente vale la retención, o sea, lo que equivale al valor de la retención, el importe del adeudo, lo que se reclama por la garantía que tiene sobre la cosa. O sea, básicamente me imagino que, por ejemplo, si es un carro, el que tiene retención el acreedor, pues esa retención cesa si el mismo deudor da un importe, digamos, por el mismo valor del carro o por el valor de la deuda como tal. Y dice que también que pues se da la garantía real por él en sí. O si el acreedor no ejerce las acciones que le corresponden contra el deudor dentro de los 15 días que sigan a la fecha que se hubiese negado a devolver la cosa. Exactamente, muy bien. Es decir, ¿cuándo cesa el derecho de retención? Pues cuando se paga la deuda, o cuando se da suficiente garantía, o cuando no se hace nada por ejercer el derecho de retención dentro del plazo de 15 días contados a partir del momento en que lo pudo haber ejercido. Es en el momento cuando cesa. ¿Ok? Sí. Y ya en la recta final vamos a leer el último artículo, que es el 706. Vamos a ver, Astrid. Artículo 706. El que retiene tendrá los derechos y obligaciones que les corresponderían si estuviese en prenda la cosa retenida. Está fácil, Astrid. Se le cortó, abogado. ¿A quién? ¿A mí o a Astrid? ¿Ya? A usted, creo. Ok, vamos a ver, Astrid, ¿lo puede explicar? Lo que entiendo, abogada, es que la persona que retiene la cosa que está bajo poder tiene derechos y obligaciones como si estuviese en prenda, o sea, como que si estuviera en garantía la cosa retenida. O sea, que si algo le sucede a la cosa, él tendría que hacerse cargo de arreglarla o creo que volverla, bueno, arreglarla en caso de que se arruine. ¿Cuáles son los derechos del acreedor prendario? Los derechos del acreedor prendario, creo que sería uno mantener, o sea, tener el objeto hasta que se cumpla la promesa que le habían dado. Correcto. Es decir, el derecho es el derecho de retención. Ahora, ¿qué obligación tiene el acreedor prendario? En caso de que Obligación. pierda la cosa, tener que pagar por ella cuando ya... El acreedor prendario, Astrid. Si usted deja un reloj en una casa de empeño, ¿qué obligaciones tiene la casa de empeño? de cuidarla el reloj. Exacto, muy bien, de cuidarla, de custodiarla, de no usarla y también de devolverla cuando se pague la obligación. Y abogada, y en caso de que la yo la fui a dejar lo pierde, tendrían que pagarlo, ¿verdad? Exactamente, así es. Muy bien, muchachos. Bien, quedémonos hasta aquí. Vamos a ver si alguien tiene preguntas. No, abogado. ¿No? O, Bueno, pues entonces nos cambiamos el chip de mercantil y nos vemos con el otro chip, Carlos Cobos. No se confunda de chip.
Es confusa esa, abogada. Muy distinto. Bueno, pues nos vemos en un Es ratito. que la verdad me confundí. Nos vemos. La verdad me Sí. confundí porque estamos viendo como el mismo tema, pero en las diferentes ramas. Entonces, por eso me confundí. Bueno, pues nos vemos en un rato. Ok, abogada, Hasta luego, hasta mañana. nos vemos. Hasta en una hora. Hasta mañana con los que no nos vemos y dentro de un ratito con los que seguimos.